Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. La Vuelta a Casa 2023. Vamos a cambiar rotundamente de tema porque no queremos perdernos nada. Y hay una preocupación importante de lo que está sucediendo en España, donde hay una suerte de embestida contra el presidente Pedro Sánchez. Lo va a explicar nuestro entrevistado, indirectamente casi, pero que plantea la posibilidad extrema de que el presidente pueda renunciar allí en España a raíz de esta situación. Está en línea desde Madrid Alejandro Fonseca. Alejandro, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Raúl y Judith. Muy bien aquí, en otra primaveral noche de la capital española, en un fin de semana muy importante para España, lleno de incertidumbre y nerviosismo ante lo que decida hacer el presidente el lunes. ¿Por qué? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, es realmente una cuestión inaudita, Raúl. Esto no se había producido nunca en la democracia. Bueno, sí ha habido la dimisión del presidente Suárez, por ejemplo, hace décadas, pero nunca un presidente dijo que tenía que tomarse un tiempo para pensar si dimitía y no, o no. Y sobre todo, nunca se había dado esta situación desde la guerra civil de tanta crispación política, en donde se vive realmente una tensión sin precedentes en nuestro país y en donde la lawfare, igual que ha pasado en Latinoamérica, está siendo la herramienta de la derecha y la extrema derecha para acabar con los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas. Bueno, al igual que todos los ciudadanos, me ha sorprendido, bueno, todos, para que entendamos qué es lo que pasó, el miércoles el presidente del gobierno, durante una sesión de control, bueno, durante una sesión en el Congreso, a una respuesta de Gabriel Rufián, sobre justamente la persecución judicial contra el independentismo en España que él denuncia, él dijo, porque le preguntó a Gabriel Rufián, ¿usted todavía confía en la justicia en este país? Y dijo, bueno, a pesar de las noticias que acabo de saber hoy, se refería obviamente a que acababan de aceptar a trámite una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, que está especializada en lawfare y campañas de descrédito y desinformación, bueno, y que un juez había admitido una investigación que no tiene ninguna evidencia ni ningunos indicios y se basa sobre todo en recortes de periódicos, como la misma organización admitía ayer. Bueno, pues un juez, que además también es polémico y que no parece parcial, ha aceptado a trámite pues un juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez por supuesto tráfico de influencias en diversas compañías del grupo Globalia. Durante la pandemia se dieron ayudas multitudinarias a las empresas que estaban en riesgo de quiebra, entre ellas estaba Air Europa, y luego está también el tema de que Begoña Gómez, la esposa del presidente, también ha estado trabajando en una ONG, una suerte de instituto de investigación social que se llama el African Center, a pesar de que parece ser que ella no tenía conocimientos o competencias especializadas en ese área. Entonces, ¿qué se está denunciando aquí? Pues se denuncia de que a la mujer, que hay tráfico de influencias, que hay corrupción, y esto se está juntando con otros casos de corrupción que han estallado recientemente en el PSOE, concretamente el caso Koldo, un ex asesor del ex ministro Ábalos, que flagrantemente usaba el dinero del Congreso y hacía viajes y pagaba a su familia con el dinero del erario público. Bueno, un escándalo que de hecho está produciendo un cisma interno dentro del PSOE, una polémica con este exministro que defiende su inocencia y de que él no sabía nada y de que toda la culpa es del exconsejero. Y por supuesto de fondo tenemos la ley de amnistía, que es el verdadero argumento durante meses, si no mucho más tiempo, para decir que este gobierno no es legítimo, que no hay democracia en España, que se está dando golpe de Estado, que se está burlando la Constitución. Entonces, lo que vemos es una derecha completamente desbocada que ataca desde todos los frentes. Claro. Atacó en las calles, lo vimos hace unos meses cuando salieron a aferrarse contra la ley de amnistía, vimos disturbios de extrema derecha, vimos amenazas de militares retirados. También hemos visto tensión en la prensa. Desde antes que este gobierno asumiese el de coalición, ya la prensa estaba atacando y de hecho intentaron que pactase no con Podemos, sino con Ciudadanos. Ahora... Luego el tema de la pandemia, la ley de memoria histórica,
que es justicia y reparación para las víctimas del franquismo, el aumento del salario mínimo, las medidas favorables a los trabajadores, las políticas feministas, concretamente la ley trans o la ley del solo sí es sí, han abierto debates y despertado grandes críticas incluso en sectores de la izquierda en este país. Ahora, este gobierno está muy vapuleado. Sí, ahora, eso lo sabemos desde el momento en que asumía y demás todo lo que significó, algún seguimiento le hemos dado en virtud también de los diálogos sostenidos con ustedes. En estos días, y ayer particularmente, había gente que me decía, bueno, pero ¿qué pasó en España? ¿Cuál es la historia? Porque, a ver, vinculando parte de lo que dijiste con lo que ha trascendido, por una parte, la metodología implementada a nivel global por las extremas derechas para hackear las democracias, parece común en distintos lugares y está centrada en cuestiones de fake news, ataques sin precedentes. Ahora, ¿cómo saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Y por qué esta respuesta de Pedro Sánchez? Lo voy a pensar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay algo de verdad en todo esto? Claro, ahí está, ¿no? Por ejemplo, la primera reacción que ha tenido buena parte del pueblo español es pensar, bueno, si el presidente está pensando en dimitir es que quizás, como pasó en el caso de nuestro vecino Portugal, un caso de corrupción que ha afectado al gobierno le hizo dimitir y, bueno, realmente dimitió preventivamente, ¿no? Por ejemplo, el presidente portugués. ¿Podría ser ese el caso? No lo parece. Realmente la carta que envió el otro día Pedro Sánchez, la carta pública, en la que él habla de que no puede más a nivel psicológico, de que hay un factor humano, de que no puede soportar de que estén amenazando a su familia, persiguiendo judicialmente a su mujer. Se pregunta, bueno, ya es que será lo siguiente a los hijos. A Pablo Iglesias también le hemos visto acorralado por la derecha, con gente en la puerta de su casa escrachándole, insultos. Hemos visto incluso durante estos años de gobierno amenazas de militares llamando a una guerra civil, a fusilar 26 millones de españoles. Hemos visto gente disparando a retratos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. O sea, hay una violencia soterrada y obviamente, como no estamos en un país tan desestabilizado como en otras regiones del mundo, la solución del magnicidio o del golpe de Estado no entra en las posibilidades y hay que usar el lawfare. Entonces, indudablemente el presidente ha querido hacer una llamada de atención. Ha querido evidenciar la grave crisis institucional y democrática que está sufriendo España. Más allá de su malestar personal, el cual quiere manifestar, y que es realmente desmedido la violencia que tiene la bancada derecha contra él y su familia, y en general contra toda la izquierda, es una llamada de atención que simboliza el altísimo nivel de crispación y violencia contenido que vive la sociedad española desde hace tiempo, tanto en el Congreso, como en las calles, como en la prensa, y digo, con el lawfare, ¿no? Pero también podría ser una estrategia política, que Pedro Sánchez, recordemos que su libro se llama Manual de Resistencia y de hecho él es famoso por tener mucho aguante, es un ave fénix de la política, es realmente un político muy habilidoso, siempre ha conseguido salir de las ruinas y volver a construirse. Entonces, claro, estamos justo en plenas elecciones catalanas y vascas, que son imprescindibles para la gobernabilidad en conjunto del país. Ya sabéis que los independentismos son los partidos bisagra en España, tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces, claro, también podría ser una llamada, animar a su electorado de izquierdas para que voten en las elecciones catalanas, en las europeas también, que son muy importantes, son las elecciones europeas más importantes que hay en años, que van a decidir el futuro político de Europa. Y también tenemos de fondo, bueno, que Pedro Sánchez, por ejemplo, el año pasado convocó unas elecciones adelantadas en 2023, porque había perdido las elecciones autonómicas con bastante rotundidad y como movimiento estratégico decidió adelantar las elecciones en pleno verano y no le salió mal, ya que gracias a eso por lo menos conserva el gobierno, aunque con una fragilidad muy difícil. Ahora, hay un factor humano imprevisible, como hoy mismo comentaba el expresidente socialista Rodríguez Zapatero, del PSOE. Dice, hemos podido ver a través de los años cómo el incesante ataque de la oposición ha provocado un deterioro físico y psicológico. El presidente está envejecido, el presidente realmente se le notó deprimido y triste cuando salió el otro día, y bueno, y ha suspendido toda su agenda pública, lo cual también es inaudito, y claro, desde la derecha se aprovecha para acusarle de dejación de funciones, para decir que todo esto es un paripé. La gente normalmente dice, bueno, no, va a seguir, todo esto es un paripé, simplemente está jugando con nuestras emociones. Entonces, lejos de haber una empatía o de mostrarse una solidaridad
con visión de Estado. Pues no, la oposición aprovecha esta medida de Sánchez para todavía atacar más a Sánchez. Hay que decir que también que el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, es padre de un edil del PP y vinculado a una asociación judicial conservadora, APM, y que ha llevado otros casos polémicos en España. Y también hay que decir que el gobierno de Rajoy, que tenía una policía política, el ministro del Interior, Fernández Díaz, hacía un espionaje ilegal a los partidos de la oposición a través de un grupo secreto de la policía, espió al padre de Begoña Gómez también para matar políticamente a Sánchez. También hay otras teorías más conspirativas que relacionan, por ejemplo, que en estos días la Audiencia Nacional Española ha reabierto la investigación sobre el espionaje marroquí con el programa israelí Pegasus, en el que Marruecos espió el presidente el teléfono de Pedro Sánchez. Y él también ha reconocido España el Estado palestino hace poco. Y Israel también prometió reprimendas contra España si reconocía al Estado palestino. Claro, una ¿Podría suerte... tratarse también de operaciones encubiertas de política internacional, en donde Marruecos o Israel, que por cierto son aliados, pueden estar extorsionando como han estado haciendo estos años a España? Puede ser también, pero parece menos probable. Alejandro, es una suerte de tormenta perfecta. Habrá que esperar al lunes, esperando que todo marche bien, que Pedro Sánchez recupere la fortaleza y que en definitiva se pueda sostener el gobierno democrático de España. Te mandamos un gran abrazo desde Argentina, Discúlpame, Raúl, solamente quería decir que las tres maneras en las que puede acabar esto es con la dimisión, que el gobierno se queda en funciones, se va a consultas al rey, jefe de Estado, se propone a otro nuevo ministro, a otro nuevo primer presidente, o se hace una moción de confianza, que es también una opción, que también puede buscar lo contrario, una moción de censura, puede buscar el apoyo de la Cámara y refundar, por ejemplo, podría sacar unas medidas específicas contra la Leufer y buscar apoyo en el Congreso justamente para que no se dé esta más dinámica, o podría adelantar elecciones, lo cual es lo más improbable. Muy bien. O seguir, que es lo que se cree más probable. Veremos entonces. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias. Un saludo. Un gusto. Bueno. Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. La Vuelta a Casa 2023.